A ver si se abre esto y si no... Bueno, oye, antes de empezar, momentos para la publicidad, como se suele decir. Os anuncio que estamos preparando para el domingo 6 de abril, a las 11 de la mañana, un recorrido por lugares de interés histórico, político y social por el casco urbano de Getafe. Es, digamos, el primer paseo o la primera marcha o lo que queramos llamar sobre el casco urbano de Getafe, conmemorando la República. Sabéis que es el día 14 de abril, pero caen unas fechas muy malas porque ya está cercano a la Semana Santa y hemos decidido hacerlo el día 6, el domingo día 6. Ya os pasaremos el cartel que está a punto de salir y ya digo que lo organizamos nosotros. El itinerario va a ser, vamos a quedar en Getafe Central, es un itinerario circular y vamos a ir a la calle Serranillos, donde vivió Patiño, calle Felipe Esteves 7, donde vivió el Berenjena, Plaza Roja, o Plaza Palacios, como se la conoce ahora, calle Madrid 24, donde Pepa o Josefa intervinieron un local de mujeres antifascistas para hacer sus propias... intervinieron un local, ocuparon un local para hacer sus propias actividades. Plaza del Ayuntamiento, Cárcel Ricardo de la Vega, o actualmente biblioteca, base aérea y cuartel 13 de artillería. Pensaba hablar contigo, Sergio, con José Luis, pues para que vinierais, porque en cada sitio vamos a estar 5 o 10 minutos explicando un poco el tema y me gustaría mucho que vinierais, pero bueno, de eso ya hablaremos si podéis. ¿De acuerdo? Así que, si queréis empezamos. Agua. Espera. Bueno, pues ya está. Gracias a ti. Bueno, bien, pues empezamos, Vicente. Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en Café con Memoria, miércoles 26 de marzo de 2025. Y hoy es un día, la verdad, que bastante especial. De todos los cafés con memoria que hemos tenido, que han sido ya bastantes, y algunos cafés bastante interesantes, pero hoy va a ser, bueno, tremendo. Tenemos aquí a Antonia Planes Pantoja, que la verdad es que es una mujer extraordinaria de nuestro pueblo. Y bueno, pues... Perdona, nacida en Getafe. Sí, de claro. Los pocos que quedan ya. Eso es.
Y nada, en el Café con Memoria solemos dejar paso a las preguntas que queráis hacer durante el transcurso de la entrevista. Si queréis hacer alguna pregunta o queréis opinar algo, pues no importa, levantáis la mano, intervenís y ya está. Bueno, pues vamos a empezar. Está Antonia Planel Pantoja, está su hija, compañera y amiga Sara, y bueno, pues vamos a hacer esta entrevista maravillosa que seguro que nos va a gustar a todos. Vamos a ver, Antonia. Ya. Bueno, Antonia, a ver. Naciste en Getafe el 16 de diciembre de 1932. 32. Espera. Justo cuando nació el Partido Comunista de España de Getafe. Anda, mira qué casualidad. Sí, porque hubo unos fundadores, gracias José Luis y gracias Sergio, Daniel Ovalle González, Javier Tamarí Ruiz de Porras, Francisco Hernández Manzano y otros, que fueron los fundadores y el origen del Partido Comunista de España de Getafe. O sea, que naciste en un año extraordinario. ¿Dónde naciste? En la calle Leganés. Sí, dime. Pero no sé si tú has conocido la casa de Salva, un médico que había. No, porque no es de Getafe, tía. Tú lo has conocido. No lo he conocido, pero sé. Pero lo has oído. Bueno, pues vivíamos al lado de la casa de Salva. Sí. Porque cuando empezó la guerra, los primeros bombardeos, como ese señor tenía cueva, hicieron un agujero en el patio nuestro y en el de él, y por ahí nos metíamos a la cueva cuando bombardeaban. Sí, qué curioso. Muy bien, pues muy curioso eso. ¿Recuerdas el número de la calle Leganés? ¿Qué? ¿El número de la calle Leganés donde vivías? ¿El número? Sí. Decían que era el 25, pero yo no sé si sería el 25, porque empieza en la calle Madrid. Pegado a la puerta de Escolapios, no sé si os situáis. No, la puerta de Escolapios sí. de la parte de atrás, Sí. de la que da a la estación. Pues Sí, al lado de esa puerta, donde estaba la pizzería. Ahí al lado. Antes de llegar a lo que era la fábrica de harinas antigua, Sí. pues antes estaba mi casa. Según subes a la izquierda. Sí. Sí, según subes a la izquierda. En la esquina con la calle. ¿Con la calle? No, más No. arriba, No, más arriba. Casi donde la pizzería. Casi a la pizzería. Sí, cerca de la pizzería. Sí, la pizzería está en la esquina y la pizzería da a la calle Leganés y la calle La Concepción. Y nuestra casa eran muchos vecinos y daba una entrada a la calle Leganés y la otra daba a la calle Concepción, que era de un señor que tenía carros y entraba por esa puerta. Y en el carro nos fuimos huyendo de Getafe, con las bombas detrás. Luego hablaremos de eso luego. De octubre a noviembre del 36, cuando empezó la guerra, se produce un gran éxodo en Getafe. Sí. Se marchó muchísima gente, unos se iban a otras provincias, a otras ciudades, y otros intentaban huir a otros países. De 600 personas aproximadamente que quedaron, de 8.300 o 8.400 personas eran los habitantes de Getafe y solo se quedaron 600 personas, un poco más. Entonces tú con 4 años os vais a Cataluña. Primero nos fuimos a Villarejo de Salvanés. Ajá. Porque allí había ya varias familias de refugiados de aquí de Getafe. Y yo una vez que fui a Villarejo me acordaba de la casa donde estuvimos y le pregunté a un señor, digo, ¿es usted de aquí? Y dice, sí. Digo, es que yo viví en esa casa, estaba al lado de la iglesia.
Dice, lo llamaban la casa de los refugiados. Y de Villarejo nos fuimos a Reus. Sí. Estuvisteis en Castellfollit de la Roca. Ese fue el final. Sí, sí, el final. Pero sí que, según tengo yo apuntado, la familia, los 4 hijos y la abuela paterna, Sí. os dirigíais a Francia, pero solo dejaron pasar a tu padre. No. ¿O dejasteis que fuera él el que pasara? Mi padre, estuvimos toda la guerra con él, porque como se llevaron construcciones, Sí. mi padre estaba con Alfonsel trabajando, que tenía un camión, y nos fuimos a Reus. Y allí, cuando empezaron a ponerse las cosas feas, no nos fuimos directamente a ese pueblo. Según avanzaban unos, retrocedíamos otros. Y estuvimos en varios sitios. En un pueblo que se llamaba San Vicente, en Molins de Rey, y luego ya mi padre en Figueras ya se pasó a Francia. Y nosotros ya nos dirigimos al pueblo ese de Castellfollit, Sí. porque allí había ya varias familias de Getafe. Y allí nos dejó Alfonsel, y allí ya nos quedamos hasta que terminó la guerra, que no había terminado. No había terminado cuando nos quedamos en el pueblo ese. ¿Y cuántos años estuvo tu padre en Francia? 10. 10 años. ¿Dónde se fue? ¿A Toulouse? Mi padre primero estuvo en San Ciprián, San Ciprián. en Argelés. Sí. Y luego ya... No, mi padre en Toulouse no estuvo. Es que hubo muchos de Getafe que Sí. en Toulouse. He leído el de Inés Y la alegría. Inés y la alegría. Sí. Hay mucha gente y se ha quedado mucha gente. Un tío de mis sobrinas se quedó allí, Mariano. Tu tío Agustín volvió, pero Mariano se quedó. Estuvimos en su casa una vez, en Francia. ¿Y cuándo volvéis a Getafe? Volvemos, luego de Castellfollit nos fuimos a Reus otra vez. Uh-huh. Y ya pasaron unos meses, terminó en abril, pues sería en julio por ahí. Ya mi madre decidió venirnos a Getafe porque no sabíamos ni de mi padre ni de su familia. Y decidimos venirnos a Getafe. Y tardamos 5 días, de Reus a Madrid, en un tren de mercancías, 4 o 5 familias, y allí nos paraban en una estación hasta que te daban vía para seguir, te paraban en otra, 5 días. Allí comías, allí dormías, allí todo. Madre mía. Todo, allí. Mi madre, nosotros venimos de Alicante. De Alicante. Vamos, la zona de Alicante, sí. Dice que tardó también un montón de eso. Sí. Iban parando en estaciones, a lo mejor entre varias, visaban lo que fuera un poco, Sí. a lo mejor tenían que recogerlo, venga, va. Sí. Antonia, entonces una vez que llegáis a Getafe, vuestra casa estaba ocupada, no teníais dinero. Ya había ocupas. Ya, claro, porque se había ido tanta gente que había muchas casas vacías. Pero bueno, el caso es que llegáis, no tenéis casa, Nada. no tenéis dinero. Nada. Fue duro aquellos momentos para que la familia sobreviviera, ¿verdad? Ya lo creo. Éramos 4 y mi madre 5, porque mi abuela conocía a una señora de la Alhóndiga que tenía una casa y ya se independizó. Y nosotros nos quedamos allí en la calle Leganés. Mi madre empezó a trabajar en lo que podía, fue a la fuente un día y se encontró con un grupo de señoras que se dedicaban a cortar el pelo y a dar aceite de ricino. Mi madre las vio con la tijera y el frasco y se volvió a casa. Como sabían dónde vivía, fueron. Y la dijeron que por qué se había ido. Mi madre explicó que le había dado miedo,
y no se metió nadie con ella. Claro. Ujú. Entonces a los 11 años empezaste a trabajar ya, Sí. llevando agua, Claro, entonces cogiendo agua y en en Getafe cántaros, no había agua. eran cántaros. Sí, y lavando y lo que fuera. ¿Y dónde cogíais ese agua? ¿Había fuentes entonces? Pues lo ¿Dónde? cogíamos en la fuente que decíamos de Ron, De Mariano Ron. sí, en esa fuente, mira cómo se ríe. Lo cogíamos en la Cibelina, que había otra, ahí había un estanque para beber los animales, y donde tocara, según nos pillaba la gente, la fuente que tocara más cerca. Y la llevabais a las casas Sí. de vecinos. 50 céntimos el cántaro a la cadera, con alpargatas y la suela rota. Qué memoria que tienes, es increíble. Sí, es que eso no se olvida. Eso no se olvida. Bueno, vamos a hablar de una cosa que despierta muchísimo interés, por lo menos a mí me despierta muchísimo interés. En el 35 se creó las Mujeres Antifascistas de Getafe. En el 35, cuidado. Promovida por el PC, se creó la agrupación de Mujeres Antifascistas de Getafe, en la que Pepa, como la conocéis, la familia, Sí. o Josefa Yunta Martínez, o... Bueno, tiene muchos más nombres, me lo ha dicho Candy. Bueno, de eso ya hablaremos. Pero Josefa Yunta Martínez fue creadora de la agrupación y presidenta de la agrupación. Ángela González fue secretaria y también pertenecieron, entre otras, las hermanas Agustina, Julia Cerdeño Sánchez, Caridad Barrios, Eulalia Román, San José y Natividad Román. El 22 de septiembre ocuparon una casa en la calle Madrid 24. Ocuparon estas mujeres una casa para sus propias actividades. Después, en 1940, las detuvieron y las acusaron falsamente de delitos graves, de delitos de sangre, para imponerlas 30 años de cárcel. Eran todo acusaciones falsas, pero de alguna manera para meterles muchos años de cárcel las acusaban de cosas y de delitos que nunca habían cometido. Hasta de quemar santos. Sí, de quemar iglesias, etc. Quiero que me cuentes, porque tú conociste a Josefa, ¿verdad? Sí. Conociste a Josefa. Sí. ¿Y qué sucedió en la familia cuando estuvo presa? Porque al final estuvo presa 12 años, de los 30 años que le Yo impusieron. entonces prácticamente no nos conocíamos, porque nos conocimos cuando mi hermana se hizo novia de un hijo de Pepa. El padre de Candy y de Carmen. Antes no la había conocido de oídas, porque era muy conocida Pepa Yunta. ¿Por qué? Pues porque se movía mucho, se preocupaba por la gente, se dedicaba a ir, que entonces había lavadero, iba la gente a lavar, las mujeres, y ella se dedicaba a orientarlas y a explicarlas lo que era el comunismo o lo que era la izquierda. Y yo he oído todas esas cosas siempre. Siempre. Que las leía también. ¿Eh? Y las leía libros. Y las leía, sí, porque la mayoría no sabían leer. Es que sé que la familia lo pasó muy mal, estuvo 12 años en la cárcel y fueron años muy duros para la familia. Bueno, pues es que es un... A ver, Josefa merece homenajes. Yo estoy muy en el asunto de ella porque tenemos en la relación de calles de la Mesa por la Memoria, la tenemos para que la hagan una calle, pero por la importancia, yo creo, de Getafe y por la importancia que tuvo en aquella época. En aquella época. Yo creo que es una mujer de las excepcionales de Getafe, de las grandes mujeres de Getafe, y hay que más adelante la haremos pues, homenajes. Aquella señora, yo no me acuerdo de su apellido de ella, pero estuvo también muchos años en la cárcel
y el apellido del marido era Platero, que luego fue sacerdote y se mató en una moto. Familia de Mondejar. Y es que ella mujer también estuvo muchos años en la cárcel, ella, y se quedaron hijas y el marido y un cuñado que vivían en la calle Escaño hasta que la mujer salió de la cárcel. Sí. Estas mujeres se dedicaron, una vez que ya empezó la guerra, a llevaron máquinas de coser allí a la calle Madrid 24 y se dedicaron a hacer trajes para los milicianos de la República y tuvieron mucho éxito, tuvieron incluso felicitaciones de mandos altos del ejército porque creo que eran unas trabajadoras increíbles. Muy bien, pues ya hablaremos otra vez de Josefa o de Pepa, como la llamáis la familia. Pepa, conocida por Pepa Yunta. Sí. ¿Sabes si hubo un cementerio para republicanos en Getafe? Sí. Estaba en la carretera de Toledo. Uh-huh. ¿Y qué recuerdas de aquello? ¿Qué sabes? Yo recuerdo, porque he ido algunas veces con mi madre. Estaba en la carretera de Toledo, pero estaba solamente cercado con alambrada. No tenía tapias. Y allí enterraban pues a los que fusilaban. Los enterraban allí. ¿Militares o civiles? Militares y civiles los que fusilaban, porque en la cárcel fusilaron a muchos y los enterraban allí. ¿Dónde los fusilaban? ¿En la cárcel o quizá también en el Quizás, cementerio? Seguramente ¿En las paredes del sería allí cementerio? en el campo. Sí. En el campo, ¿verdad? Sí. Yo no sé ahora, claro, como aquello está tan desconocido. Espera, Ricardo, un momento. Tan desconocido de el sector 3 y todo aquello, pero estaba. ¿Tú te acuerdas del paso nivel que había? Sí, justo. El instituto. Justo con la calle Toledo, lo que es el Al comienzo final. eso es. Bueno, pues ahí había el paso nivel, que era la vía, y continuaba a la carretera de Toledo, que era la carretera de Toledo. Sí, claro. Y allí estaba el cementerio. Sí, Ricardo. El cementerio estaba aproximadamente por donde está ahora al campo. Y allí lo fusilaron. Al campo. Pero al campo está muy arriba, ¿no, Ya, Ricardo? estaba allí. Es que lo fusilaron, no lo van a fusilar al lado de la carretera. O sea, el cementerio estaba allí. Que yo esa parte me la conozco. El cementerio estaba justo en la carretera. Chico he corrido y he visto el cementerio. Y que después dice Antonia que estaba rodeada Sí. de alambras de pincho, serían quizá unos 150 metros cuadrados. Estaba en medio del campo. Y eso desapareció cuando hicieron el año Jaime. Y de allí lo sacaron a muchos. Pero lo fusilaban allí, ¿eh? Y yo sé por gente de la Lóndiga que oía los gritos desde la. Sí, entonces la placa que hay puesta está muy cercana a donde estuvo el cementerio, la placa que se puso al lado de la asociación de vecinos, de lo que... Sí, lo que fue el cementerio. Está muy cerca. Yo estaba en el kilómetro 1400 Sí. de la antigua carretera de Toledo. Sí, en la carretera de Toledo. Sí. Estaba perfectamente acomodado y lo fusilaban por Pero aquí. cruzando al otro lado. Un niño en aquel tiempo que se llamaba José Rivera, que luego fue del viaje. Él me hizo unos dibujos de cómo los fusilaban y de cómo era aquel cementerio. Entonces hicieron como una cuña cavando que creó una pared con la misma tierra, los metían ahí en la cuña para estar más bajos y no pudieran escaparse, y desde arriba los fusilaban. Y se fusilaron. De hecho, hay algunos documentos que demuestran que en Getafe se fusilaban. Y hay más de 400 cadáveres que fueron sacados de allí a comienzos de los años 50 y fueron trasladados en el 58 al Valle de los Caídos. Pero no todos eran de Getafe. De esos 400 y pico, de Getafe era todo.
La mayoría eran milicianos muertos en diversos momentos. Que Getafe, como era la cabeza del partido, aquí todos los pueblos alrededor venían aquí a la cárcel. Claro, y algunos los fusilaron, pues no, pero ahí había más de... Muy bien, Antonia. Sobre los años 45, 46, tú tenías entonces 15 años aproximadamente, se organizó en Getafe un grupo de guerrilleros del Partido Comunista de España Sí. que luchaban contra la dictadura fascista. Se llamaban cazadores de ciudad o de segunda línea. Eran del Comité Comarcal de Getafe y trabajadores de construcciones aeronáuticas. Detuvieron a 8 personas. Los condenaron a 30 años de cárcel y a Francisco Gasco Santillán, el Berenjena, Lo fusilaron. le fusilaron. Tú con 15 años, ¿qué recuerdos tienes de aquello? Sí, yo me acuerdo de aquello que fue sonado, claro, entre la gente que nos conocíamos, porque los otros no se enteraban de nada o no querían. Claro. Y en sí se comentó de que habían fusilado al Berenjena, que era conocido, con los que detuvieron de construcciones aeronáuticas. Que hacían bombas Eso en dijeron. construcciones aeronáuticas. Sí, sí, me acuerdo. Muy bien. Sí. Estupendo. La cárcel Ricardo de la Vega fue una de las cárceles más duras que hubo en Madrid. Tenía muchísima fama, era una prisión, digamos, de castigo para las mujeres porque había mucha gente en los años, a partir de los años 40, las cárceles se pusieron de gente detidas y encarceladas Hasta arriba. hasta, digamos, a tope de gente. Y la cárcel de Ricardo de la Vega tenía unas condiciones muy malas. No había luz, ni agua, ni aseos. Tenían que hacer las necesidades en barreños, con lo cual el olor y las enfermedades eran verdaderamente tremendas. Y allí parece ser que consta que enviaban a mujeres sobre todo acusadas de temas políticos, no prostitutas, aunque a lo Bueno, mejor la habría mayoría eran algo, pero eran políticas. la mayoría políticas. Sí. Y entre ellas estuvo Rosario la Dinamitera, Te que dio una mano. eso es, que Rosario la dedicó poemas Miguel Hernández. Sí. ¿Tú qué has oído hablar o qué recuerdas de esa cárcel tan dura? O Pues si... yo recuerdo porque mi madre era de Cienpozuelos y había detenido un tío y un sobrino en la cárcel. Y estaban hasta arriba, dormían en el suelo, pegados unos con otros. Y algunas veces mi madre, de lo poco que había, le llevábamos algo al hombre aquel que estuvo no sé cuántos años, nació ya enfermo y se murió enseguida. Y su tía y las que tenían presos venían andando desde Cienpozuelos, por Olivares y por donde podían, porque entonces la base no era como es ahora. Había entonces el camino de Pinto que atravesaba y salía a la carretera de Andalucía. Sí. Entonces se venían por ahí huyendo de los falangistas que salían a buscarlas cuando sabían que venían. Y se metían atravesando campo. Mi tía y otras que tenían maridos, venían 4 o 5 mujeres y venían andando desde Cienpozuelos. Y yo me encapriché y dije que me quería ir a Cienpozuelos con ellas. Y fui andando hasta Cienpozuelos, con 8 o 9 años, y comiendo repollo en el camino, que robaban de las huertas, porque no había otra cosa. Muy bien. Ángel, Sí. la cárcel de la que estáis hablando
La cárcel de la que estáis hablando, yo invito a todas las personas que viven en la Biblioteca Ricardo de la Vega, un edificio muy antiguo, un edificio del siglo XVII. Es un edificio que en aquellos momentos es una cárcel de los partidos judiciales de Getafe, Sí. Chinchón y Navalcarnero. O sea, de casi todos los zonas. Es una cárcel de paso. En general aquí no se cumplen condenas amplias. Pero hay tanta gente que el volumen de gente que pasa por allí es absolutamente increíble. Yo invito a los que conocéis el edificio a que imaginéis 1.400 personas dentro. Imaginarlo. No sé cómo, pero yo tengo documentado 1.400 personas a la vez. Porque pasar por allí yo tengo documentado hasta 2.700. Las condiciones del edificio, solamente con ese detalle, mucho más de 1.000 personas a la vez, sin agua, sin luz, sin VC, cosa que no existía tampoco en Getafe. En Getafe tampoco había agua, ni luz, ni VC, pero claro, aquí la gente no estaba por justo, estaba obligado y en unas condiciones terroríficas. Entonces, bueno, yo invito a que penséis en 1.400 personas a la vez, y esto no es ninguna exageración. Son las condiciones de las cárceles del franquismo en 1939, 40, inmediatamente después de terminar la guerra. Todas estaban poco más o menos, sencillamente abarrotadas. Sí, muy bien. Muy bien, continuamos. En el 62, ya tenías 30 añitos, hubo un grupo de trabajadores que se llamaron el Grupo de los 15. Eran trabajadores de construcciones aeronáuticas y Eso de me Ericsson. acuerdo perfectamente, porque entre ellos había uno que nos llegaba muy cerca. Y nos conocimos en la cárcel de Carabanchel, en la cárcel de Burgos, ir de noche en el autocar con mis sobrinas, porque mi hermana no podía ir y le tocaba a Antonia. Eso más de una vez, a Burgos. Sí. Sí. Y en el tren. En fin, les acusaron de rebelión militar por distribuir propaganda. Sí. Claro, a ver, estuvo Justo Tordesillas, Junta. Perdona un momento, que hay aquí dos compañeros. Sí, Y Ricardo. sí. Se le condenó a 10 años. Eugenio Ruiz Gutiérrez condenado a 8 años. Arturo Arévalo Sánchez a 8 años. ¿Los conociste a todos? A todos. Tomás Rubio Vaquero condenado a 8 años. Esos estuvieron en Burgos, en la prisión de Burgos. Sí. Y en Cáceres estuvo Vicente Potenciano, Pote, también le conociste. También, sí. Manuel Calahorro Trigo. También. José Luis Mora Morita. Aquí está. Ricardo Vázquez García, que los tenemos aquí. Francisco Majano González, También. el hermano de Eugenio Majano y del Torero. Y del Torero, sí. Eso es. Francisco Ortiz Ventura, Miguel Pascual Pérez, José Orihuela Palomo. Palomo también. Sí. Vivía su madre en la calle Velasco. Manuel García Beltrán y Julio Pedraza Mascaraque. Cada uno condenados a 4 años de cárcel en la prisión de Cáceres. ¿Qué recuerdas de aquello? Porque tú estuviste en el juicio de los 15. Sí. Y otras veces hemos ido. Una vez que dijeron que juzgaban a... Ya, pero eso más adelante lo hablamos. Habla de los El grupo 15. de los 15 estuviste en el juicio. Sí. ¿Y qué sucedió en el juicio? A ver. Pues en el juicio hicieron lo que quisieron porque eran militares. Allí figuró uno como defensor, que no sé de qué los defendió, porque los echaron a todos un montón de años. Y eso pasó. Te pedían el carnet cuando De los entrabas. monos. ¿Eh? De los monos. Lo que pasó con los monos. Ah, que no, sí, que iban todos con monos azules. Sí. Se presentaron todos con monos azules. Sí, los monos del trabajo. Claro. Y empezasteis a aplaudir y os llamaron Sí. la atención. Sí, Y os querían vaya, echar. te llamaban la atención. Con una cara de perro que te miraban. Si les hubiera valido, nos habían dejado dentro también. Sí, nos andaban con las ramas. Y a raíz de ahí nos echaron. Y nos quedamos solos. Cada.
sea, que a público me trago en cuanto metí un poco de Coronel, los coronel, ¿cómo era la imagen? Y entonces fuiste a Burgos a visitar a Justo Tordesillas. Sí, varias veces. ¿Y cómo era aquello? ¿Ibais en autocar? Pues ¿cómo? unas veces, si iba a llevarle algo, o con mis sobrinas, el día de la Merced o el del Carmen, 3 veces. Pues ibas en el tren, generalmente en autocar. Y salían por la noche, llegabas a Burgos por la mañana. ¿Y os juntabais a lo mejor las familias de algunos? Sí, sí, sí. Sobre todo con los de Getafe, pues te juntabas. Sí. Muy bien. En el 1963, Julián Grimau Sí. fue asesinado, Sí. el 20 de abril del 63. Sé que vosotras, y quiero que lo expliques ahora, ibais a los juicios Sí. que se celebraban en la calle Correos 5. Reloj. O sea, la calle del Reloj 5, perdón. Sí. Y Eran todos militares. No sé si aquello era un cuartel o qué era, pero eran militares. Y lo juzgaban militares, claro, tribunal vestidos de militar. militar. Vestidos de militar. Ibais a los juicios que eran de la gente de Getafe, que Sí, os interesaba. al que nos enterábamos íbamos. Sí. ¿Y quién ibais? Pues nosotras generalmente íbamos las 4. ¿Qué 4? Mis hermanas, mi madre y yo. Ya cuando entrábamos, ya te cogían, si iba a más gente, te cogían el carnet y luego a la salida nos daban los 4 juntos. Os tenían fichadas ya. Os conocían ya. Ya sabemos quién éramos. Bueno, y entonces es curioso, ¿qué pasó en el juicio de Julián Grimau? Pues en el juicio de Julián Grimau, el señor Julián Grimau no apareció. Juzgaron a un soldado que le juzgaron porque había robado una lata de gasolina. Y bueno, como fue el juicio aquel, terminó el juicio y nos fuimos. Porque ya estaría asesinado seguramente. Lo más seguro. Sí. Y al cementerio que estaba cerca de la cárcel de Carabanchel, tampoco te dejaban acercarte. No sé si estaría ahí enterrado o no lo sé, eso no lo sé. Pero no te dejaban entrar. Una pregunta, entiendo la situación, pero quiero que nos lo cuentes también. ¿Por qué ibais a los juicios? ¿Por qué? Ibais a los ¿Por qué juicios. ibais a los ¿Por juicios? qué ibais a los juicios? ¿Cuál era la conversación desayunando o pelando patatas? ¿Le van a juzgar a fulanito? Pues ala, pues vámonos. No había otra cosa que hacer. A ver, que juzgan a estos porque por cantar el cara al sol, no. Y que como sabíamos lo que eran, pues nos íbamos. Ibais a apoyar. Sí, A apoyar a los presos. claro, claro, Hacer causa común. claro. Y allí os juntabais con familias de Getafe, Sí, por ejemplo, con la madre de los nietos, sí, sí, también. de Críspulo Nieto, Pascasio Nieto, Edmundo Y José Nieto, Luis. José Luis Nieto. Sí, los 4. Sí, Esos eran todos del partido, ¿verdad? sí. Me acuerdo un día que veníamos de alguna protesta, por lo que fuera, no me acuerdo. Y veníamos en procesión. Y venía Críspulo. Y de buenas a primeras, Críspulo no está. Llegamos a Getafe y Críspulo no está. Lo habían metido en gobernación. Luego le soltaron, porque si era un crío entonces. Claro, claro, claro. Pero se le llevaron. Muy bien. El 13 de septiembre del 71, Pedro Patiño fue asesinado por la Guardia Civil a los 34 años. Tú viviste aquello muy Sí, de cerca. muy de cerca. Muy de cerca porque su suegra era amiga de mi madre.
y hablaban mucho, mi madre le contaba pues estos temas, la mujer también, Pilar, nos contaba cosas y lo vivimos muy de cerca, muy de cerca. Y el cementerio, ¿Qué pasó en el cementerio? eso fue horroroso, eso fue horroroso. ¿Por qué? Allí había camiones de guardias civiles con fusiles. ¿Sabes que el cementerio estaba así? Aquí había una calle, el cementerio, aquí otra, y de frente era campo. Estaba todo cercado de guardias civiles, con los fusiles, porque no dejaban a la gente ir al entierro. Y ya coge un guardia civil, toca una trompeta y dice mi madre, ahora disparan. ¡Ay! Así nos ves corriendo, cada uno como pudo. En casa de tu vecina nos metimos. Había un árbol caído, mi suegro se cayó, se rompió un codo. Eso es que lo ha vivido. Sí. Sí, muy bien. Es que fueron años muy duros. Muy duros. De la dictadura. Muy duros. De la dictadura fascista, claro. Finalmente, el 20 de noviembre del 75, muere Francisco Franco. Aleluya. ¿Cómo viviste aquel momento? Pues ¿Lo celebrasteis? un momento de emoción. Unas lágrimas que se nos caían de pena. ¿Te puedes imaginar? Y lo que decía tu madre, ya me puedo morir, que se ha muerto ya mismo. Que se ha muerto antes que yo. Bueno, entonces llegó la libertad y la democracia y el 3 de abril del 79 fueron las elecciones municipales. Y bueno, el PSOE sacó 127 votos más que el PC. El PC sacó muchísimos votos y nos quedamos a 127 del PSOE, con lo cual empatamos a 10 concejales y gobernaron el PSOE y el PC juntos. ¿Cómo recuerdas aquello de las primeras elecciones y todo? Pues muy bien, Con mucha porque era la alegría. primera vez. Porque hubo unas elecciones, algunas veces las había, que ponían el colegio electoral en los escolapios. Pero yo no sé qué eran aquellas elecciones. Nosotras no votamos nunca. Sí, eran... Hasta que no llegó la democracia. Sí. Nosotras no aparecíamos. No. Lo Sí, hemos vivido siempre. eran las elecciones que Franco, digamos, hacía en aquellos tipos de como de referéndum, Sí. un paripé que era Sí, eso es como un para paripé. hacer la democracia. Y todo aquello. La democracia orgánica. ¿Eh? La democracia orgánica. Eso es, democracia orgánica. ¿Qué recuerdos más importantes te quedan de todas aquellas vivencias que tuviste como ciudadana de Getafe, nacida y que ha vivido siempre Getafe? ¿Qué recuerdos más importantes te quedan de aquella...? Pues yo tengo muchos recuerdos de las manifestaciones que había, de construcciones, de Edison, de muchas empresas. Yo no, aquellas no me las perdía. Yo tenía que ayudar y iba, y no sola. Y vivías muy cerca porque en Ramón y Cajal, donde vives ahora, ya hace muchos años que vives Yo ahí. vivía antes en Ramón y Cajal, en una casa que era donde está la tienda de lencería. Era una casa baja, medio derruida. Te voy a decir medio derruida porque mi madre guisaba con los pies en un ladrillo, porque entraba el agua. Y tenías una habitación con derecho a cocina. No ha sido regalado nada. No. Y ahora, ¿qué le dices a las mujeres y los jóvenes de Getafe? Pues yo con quien más hablo es con mis nietos. Uh-huh. Y los digo que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar. Ellas nos han engañado bastante.
que era todo un engaño. Pues sí. Bueno, pues ¿tenéis alguna cuestión o alguna pregunta? Adelante. Hago dos preguntas de primeras. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. O sea, es un placer escucharte. Yo, un poco en base a lo que has contado, hay dos cosas que me han parecido como muy significativas o que a mí me generan mucha intriga. Primero, el relato que cuentas de tu madre yendo a la fuente y las 4 o 5 mujeres cortando el pelo y con el aceite de ricino. Si sabes quiénes eran esas 4 o 5 mujeres. Sí, sí. Porque cuando hemos ido al archivo de Morete en Moncloa, no aparecen. Hay siempre 4 o 5 mujeres que denuncian a todo el vecindario de Getafe. Me parecería muy curioso que fueran las 4 o 5 iguales. Mi padre tenía 3 denuncias. 3 denuncias. Y teníamos de vecino al del Cine Palacio, que era comisario en Gobernación. Y mi madre le preguntó que su marido quería venir y entonces miró los archivos y vio que mi padre no se había manchado con manos de sangre, pero tenía 3 de Getafe denunciantes. Mujeres. Hombres. 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 Una mujer, 2 hombres. ¿Y la mujer quién era? A ver si coincide con la que dice Sergio. La mujer era Adela Vara. Adela Vara. Y los hombres, uno era Cipriano Montero y el otro, el apellido me parece que es Martín, Lino. Era la taberna de la limonada de Getafe con las fiestas. ¿Qué memoria tienes? Y tienes... Bueno, y tienes constancia de a qué vecinos y vecinas les raparon el pelo y les hicieron eso. Porque es que entonces Getafe, claro, y era todo aquel ambiente de la calle Leganés, la plaza de toros, que no había toros, pero estaba directo al ayuntamiento, y aquel todo era el recorrido nuestro. Y donde está la tienda de La Plata, ahora en Getafe, al lado de los Escolapios, aquello era de una familia que se apellidaban Zapatero, eran de los más ricos de Getafe. Y entonces aquella gente se fue huyendo donde fuera y aquello estaba como una... No me sé decir la palabra. Para unirse de los comunistas. Un centro de reunión. Como un centro de reunión. Allí iban a juntarse. Allí iban a juntarse. Y enfrente vivían unos labradores que entre los que iban a cortar el pelo iba esa señora. ¿Qué era? ¿Quién eran esas, madre? Esas eran la Vicenta Serrano y su hermana Eugenia Serrano. Ya no vive ninguna. ¿Coinciden con los nombres que habéis visto? No. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién? Las de la calle La Magdalena. Las hijas de Lino. ¿Las hijas? De Lino. ¿De Lino? ¿En la calle La Magdalena? No. Esas no viven en la calle La Magdalena. Las de Eugenia Serrano sí. Pero esas no. Pero entonces la práctica, a ver, mujeres rapadas, sometidas a un escarnio público brutal, porque las metían 1 litro de aceite de ricino, lógicamente se descomponían, las cortaban el pelo, las rapaban y en esas condiciones las paseaban por todos los pueblos de España, porque es una práctica habitual. Sí. Yo imagino que en Getafe se haría, pero no tenía constancia. O sea, es una práctica también habitual en Getafe rapar y pasear a las mujeres para el escarnio. Es algo que ocurría. ¿Tú viste alguno? Sí, que la recuerdo. Sí. ¿Tú has conocido o has oído hablar de la Lele? No sé si Ángel ha oído hablar de la Lele, pero yo seguro que sí. ¿Tú lo has oído hablar de la Lele? Sí, y tú también.
En la calle Leganés. Sí, ahí. Que Bueno, pues la aquel práctica- tenía una hermana que se llamaba Justina y la cortaron el pelo ¿Por qué? por roja. Y entonces la dejaron un moñete arriba, que se murió la muchacha del susto. ¿Cómo se llamaba? Ella Justina, ¿De apellido? eso no lo sé. Pero si buscas el alele, te sale porque es un, ¿Y por dónde un las personaje paseaban para conocido. que la gente... Pues por la calle Era una Madrid, banda que era el que había centro de principal. gente entre Por la calle Madrid. 17, 18, 20 años, por ahí, y se dedicaban inclusive a de la Unión Carbonera, decían que El alele, sí. iban a robar, bueno, a coger carbón a los trenes, que Pues venían claro, y de luego lo Cotoriano, vendían. no sé qué, y se subían por allá, por cerca de Parla, lo que sea, en el tren, cuando paraba un poco, se subían, y cuando llegaban a Getafe, cerca de Getafe, tiraban carbón y los otros a recogerlo y luego a venderlo, porque vamos, mi padre yo lo he visto que lo compraba inclusive para... Sí. La práctica de las rapadas era una práctica brutal y era una práctica de género, si me permitís. Sí. Era una cosa que se hacía sobre las mujeres. Solo a las mujeres, sí, eh, sí, sí. Claro, permitido, fomentado, se la Humillar a rapaba, las mujeres. se la rapaba, incluso lo que ha comentado, que algunas las dejaran una coletilla, y en esa coletilla les podían poner banderas. Sí, la pusieron un lazo Claro. arriba, que Entonces, se murió. Claro, eso es Y algo que vivían en ocurría. la calle Leganés y nosotros vivíamos también. Y como cosa de críos, me acuerdo que era una escalera de madera medio derrumbada y subíamos a ver a la Justina, que estaba en la cama, la pobrecita muerta, con el moñete. Claro, pero imaginaros la violencia, la vergüenza, Y la hicieron el que te una vayas, canción. hablando mal y Sí. pronto, cagando. Porque claro, si te meten un litro de recino, te vas cagando todo el camino. Que probablemente te dejaran en camisón. Incluso hay casos donde se ha desnudado completamente, ¿no? Y en esas condiciones, a veces te montaban en un burro o en una mula, y en esas condiciones te paseaban para el escarnio público. Era una práctica brutal. Era una de esas cosas que el franquismo hacía, ese sistema que ahora nos cuentan que era tan bueno. Una de las cosas. Y más la civil, como fue aquí, que había de los dos bandos. Pues la sacaban la canción que decían: con el moño de la Justina vamos a hacer una escoba para barrer los retretes de la falange española. Era todo acompasado. Claro, sí, Las paseaban en la calle Madrid. Sí, en la calle Madrid. Ricardo, para que te diga mejor. Ricardo, espera. Habla por el micro. Las pelangueras, madre e hija. Pelangueras. Ah, la pelanguera. Ahora lo cuentas. Ah, Espera, un momento. ¿Fue la anécdota del gordo que tocó el gordo de no, lotería no, aquí una en anécdota. Getafe? Tocó el gordo. Bueno, pero quiero que lo cuentes, es una cosa curiosa. Tocó. Ah, vale, sí. No, es que yo tengo, Cierra la boca. yo en la guerra no estaba aquí, y vine después. Pero yo siempre he oído que la madre de la hija, claro, a su padre, o sea, al marido de la pelanguera lo mataron. Sí, eran viudas de... Y entonces acudieron a todos los juicios y a todas las detenciones y yo tengo entendido que son las que más intervenían en el corte de pelo y el... La pelanguera. Sí, Es que había muchas viudas. ya. La pelanguera, la Juana la Parleña, Sí, esta la Eugenia Serrano. ya, Había muchas pero... que se dedicaban. Ya, pero que yo tengo entendido que esos fueron de las que más intervinieron en la cuestión de pelar y del ricino. Claro, claro. No, pero... Que eran las que más, las que más se dedicaban a dar el aceite de ricino, la pelanguera y la hija. Sí, bueno, entre ellas, sí. Entre ellas, es que ya te digo, es que había Sí, muchas. y cuando lo llevan a juicio, que iban ellas detrás insultándolos y si podían Sí, pegándoles. sí, salían a la plaza como Pero los yo, traían esa- de la que cárcel, yo no sé el nombre. los que traían fue. de la cárcel al juzgado Sí. y ellas se ponían en la plaza y los sacudían con las llaves de aquellas llaves que había y con lo que podían. Sí. Sí.
Eso yo también lo he oído. Eso en relación al tema de Mi madre que, era eso, de que no, Getafe, eso fue generalizado. tuvieron que ir, yo nací en Alicante, de hecho yo nací en Alicante, yo nací aquí, vine con 20 y tantos veces. Y eso, y dice que les daba miedo salir a la calle porque había un grupo de viudas y cosas de esas que salían a insultarlas, a cogerlas, así. Sí. Sí. Y Sí. entre ellas las pelangueras, que robaron no sé, con la lotería. O no La sé qué pelanguera también, tocó el gordo, Cuéntanos eso. El gordo tocó en Getafe. el ¿verdad? gordo de Navidad, tocó en Getafe. Vamos, Y entonces hicieron participaciones lo que la gente podía comprar de peseta. Pero como tocó el gordo, se descubrió la trampa. Si tenía ¿Qué premio? 2 décimos, hizo 40 de participaciones. ¿Qué año? ¿Qué año? Pues sería el año 40-41. Antes del berenjena. Antes del berenjena. Claro. Antes del berenjena. Sí. Sí. Berenjena fue cuando acabó la guerra. Bueno, y esta Sí, también. 46. Sí. sí, eso ya fue una redada que cogieron de construcciones. ¿Y qué eso. hicieron con la pelanguera? Y La pelanguera la metieron en la cárcel para protegerla. Porque la gente la quería Porque era linchar. de derechas. Era de las que Porque denunciaban. la gente no cobró. Ya, Cobraron muy poquitos. Los demás no cobraron. Y la gente la quería linchar. A ver, hombre, Yo tengo alguna. Sí, pero La pelanguera que era con razón. Tenía unas barbas y un bigote de cualquier manera. ¿Sí? Por eso la llamaban La pelanguera, claro. un hijo no sé qué llegó hasta de alcalde, de teniente alcalde, ¿no? El hijo de la pelanguera. Fue alcalde de Getafe. Alcalde, ¿no? Aquí en Getafe. Pero era buena persona. ¿Quién era el alcalde? ¿Quién era? Pelanguero. Un hijo de la El alcalde, ¿cómo se llamaba? El alcalde, que ¿cómo se llamaba aquel alcalde? No me acuerdo yo cómo se llamaba. Fue alcalde muy poco tiempo. ¿cómo se llamaba? ¿Llamaba Juan Vergara? Porque No, estuvo eso en no. la Marina. No, estuvo muy Mariano, poco tiempo. Mariano Lo se está acuerda. contando ¿No ella. te acuerdas? Estuvo en la Marina. ¿Dónde está el hiper El de Pereda. Castilla? El hiper de la calle. En la calle Castilla. Sí. Tenía el Pues cine. justo a la vuelta, que no sé si es la calle Cienpozuelos, pues ahí tenían la casa que había un cine. Y este hombre La calle Castilla. debería de medir 2 metros o Sí. más. El jabonero. Sí, Jabonero, sí. ese era el hijo de la pelanguera. Y tuvieron un cine, llamaban el cine de la Marina. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Porque había estado él en la Marina. También había panadería. Sí, hizo una Sí. cine ahí de verano. El Y cine de verano, el cine de la Marina. Sí, un cine de verano. ahora está ahí, hay un supermercado. Y... ¿Cervera? ¿Era un Cervera? No. El jabonero. Era el Sí, pero- jabonero. pero- El jabonero, pero sí. No, Si pero no el le das el nombre. jabonero no era. Él no era el hijo de la pelanguera, ¿no? No, el jabonero era hijo de Cipriano, que vivían en la calle Madrid. Al final es Juan Vergara, Zazo, Eso Ferera, fue- Arroyo Soberón. Esos fueron posteriores. Eso Eso Fue transitorio. Fue poco tiempo alcalde. Fue poco Luego tiempo. vino uno que venía, un médico, no sé qué, que vino de fuera. Pereira estuvo también al principio. El del Bar Pereira. Elías Pereira. Sí, Elías. Sí. Pereira. Luego estuvo ese y luego vino uno que venía con una bicicleta que era médico y estuvo. Ese era, Que no me acuerdo. era cómo se- Zazo. No. 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 Y Pedro luego- Zazo. Y luego ya se quedó Juan Vergara, que fue. Oh, Juan Vergara se eternizó. Sí, bueno, claro, pero luego ya trajo el agua, trajo. Ese ya empezó a- Bueno, pero trajo el agua. Y el agua la trajo porque estaba el proyecto de la República. Ya, pero bueno, que Sí, fue sí. que. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue eso de que trajesen el agua a Getafe? ¿Cómo... Pues que lo trajo, claro, cuando estaba el Bueno, alcalde Juan cuando era el Vergara. alcalde, ¿Y claro. cómo fue? Que estuvo muchísimos años. Y Pues ahí- hombre, había agua, no tenías que ir a la fuente.
Y tenía el proyecto de la República ya hecho y lo... Claro, y lo aprovechó. Se lo aprovechó. Claro. Ahora consta como que Juan Vergara trajo el agua a Getafe. Hombre, bueno, pero, Claro, eso ha pasado con muchas cosas. pero Claro. bueno, que fue uno de los que promovieron, ya empezaron a promover un poco. Juan Vergara, Sí, no, Juan Vergara no hizo nada. Nada. pues los, Sí, que pues descojonó Nada. la fachada del... los anteriores menos. Estuvo muchísimos años, pero si Juan Vergara fue de los primeros alcaldes. Yo diría que no, pero fue de los primeros. Fue de los primeros alcaldes. Estuvo mucho tiempo, Yo pero no llegué aquí en el Estuvo mucho tiempo, pero no fue de ya los estaba el alcalde. Estuvo mucho tiempo, pero no fue de los primeros. El agua la trajeron en De los primeros, Y llegó a te voy a decir que hubo, se tiró 20 años. que le llamaban el tío Caete, que vino de Recas o de no sé dónde, y por pedir las llaves del archivo, pedía las llaves del chivo. Ese fue alcalde. Fue otro que fue médico, Médico, ese no. que venía con bicicleta Una bicicleta. y luego se hizo una buena casa en la calle Madrid, esquina a Daoiz o Velarde. Sí, David. Y estuvo también otro de Falange. No poco tiempo, pero estuvo también que ahora no sé, vive en, me parece aquí en la calle Ramón y Cajal. Un hermano o algo, ya, claro, familia. En Ramón y Cajal. Sí. Arroyo. Eso. Arroyo. Ah, Arroyo, Ángel. Ángel Arroyo. Sí, también estuvo, que era pero eso ya hermano. fue mucho después. Sí, sí, claro, claro. pero El bueno, Ángel no, Arroyo no, fue, ¿Qué decías, Candy? pues fue el último alcalde de Adedo. Antes de la democracia. Eso es. Arroyo fue el último. Sí. El contencioso que tienen ahora con los curitas ahí arriba es que el pueblo de Getafe les daba el cerro, vamos, el cerro no, lo que es donde está la casa de los curas, y ellos traían el agua, que al final no ha habido agua. Sí, eso escribió. Sí. O sea, a ver, eso... Pingarrón escribió eso también. José María Pingarrón escribió sobre eso. El tema del agua, Tiene un informe. es verdad que es una cosa como muy extensa, que viene desde el siglo XIX y constantemente se está intentando traer agua a Getafe, pero como cuesta tanto dinero, nunca se consigue y hay como diferentes etapas, a finales del XIX, en los años 20, al final en la República ponen muchísimo empeño en ello, porque principalmente, bueno, el acuerdo era 2/3 partes iba a costearlo entre el Estado y el Ayuntamiento y una tercera parte lo iba a costear la Iglesia a cambio de cederle el usufructo del cerro. ¿Qué pasa? Que bueno, los vaivenes políticos durante la República hacen que eso se vaya un poco dilatando en el tiempo porque no hay dinero para poder financiarlo desde el Estado, el Ayuntamiento pide un préstamo pero no puede pedir tanta cantidad de dinero y al final llega un momento en que la Iglesia, pues no, con la guerra y demás, no aporta el dinero y de hecho en el momento más conservador durante la República, pues incluso la corporación dice, bueno, no está obligada la Iglesia a que den el dinero, esto es una interpretación, y ese es el motivo que luego cuando llega el Frente Popular ya en la guerra, es por lo que dicen, bueno, pues si no van a ustedes a aportar nada para traer el agua, el cerro se lo quitamos, y esto vuelve al pueblo. Luego en el año 40-41 vuelve a firmar el ayuntamiento franquista un acuerdo donde dice, bueno, no, que no estaba obligado. Y por eso de aquellos barros tenemos este lodo ahora, y este lodazal, y la diócesis sigue teniendo el control del Cerro de los Ángeles. Con carros cubas y eso a regar los vinos. Sí, ahora lo cuentas. ¿Quieres? Yo sí, yo tengo, o sea, hemos pasado sí un poco de puntillas y a mí es que siempre me ha llamado la atención el cómo, porque por eso te preguntaba antes que por qué ibais a la cárcel, ¿no? ¿Cómo os organizabais las mujeres? Porque ellos estaban en las fábricas, ellos estaban, ¿no? Vosotras, tu madre, tu vecina, o sea, has hecho mucho... Siempre había alguien que te pasaba
La información. Pero los cotilleos tú te enteras de todo. Y entonces eso era una obligación. Pues mira, juzgan a tantos este día. Allí. ¿Y dónde os juntabais? Cada uno iba como podía. Lo jugábamos allí, en la calle del Reloj, sobre todo. En la calle del Reloj. ¿Y cómo era? O sea, porque claro, ahí había militantes comunistas y otras que no, pero estabais todas de apoyo, ¿no? No. Entonces todas comunistas. Todas comunistas. Sí. Todas lo mismo. Entonces no había Gaznet. Que no había Gaznet. No se hablaba de otra cosa, Carmen. No, pero digo que el PSOE no existía. No, claro, porque estaba el PSOE prohibido. existía, Que todo el mundo era rojo y era rojo. Y Era iba a la rojo. cárcel y ya está. Claro, aquí será rojo, roja y tirando, ¿no? Los rojos. Claro. Y teníais espacios pues, en el mercado o en, o sea, ¿dónde veros? ¿Dónde? No. O en las casas. Eso no había. Era el puerta a puerta. Claro, si yo lo que quiero es que nos lo cuente. Se lo decías a la vecina. Si sabías que iba a ir. Claro, que- se lo decías, o sea, era como vecina, ¿no? Si yo lo que quiero es que nos lo cuente, porque, vamos a ver, esto también se queda grabado. Y esto es importante que estas cosas, como se quedan grabadas y las queremos transmitir también para que mucha gente lo vea, yo entiendo que la clandestinidad era que no os poníais en mitad de la plaza, pero es importante esto también, y de verdad agradecer que hayas venido a contarnos esto, porque es historia de nuestro pueblo, ¿no? Y demás, porque el conocer cómo sobrevivíais y cómo tirabais para adelante también es bueno de cara a las nuevas generaciones. Que cómo sobrevivíamos. Sí. Que cómo os informabais cómo os organizabais para saber que había Pues juicios o la donde que lo teníais sabía ir. y sabía más o menos del pie que cojeabas, que lo sabía todo el pueblo, pues esa te lo decía. Y tú se lo decías a la que creías que podía ir. Sobre todo por los 15 que estabais las mujeres de los 15 que estuvieron detenidos. muy relacionadas. Claro, todas. Porque Getafe no era lo que soy, Claro. y entonces si no era un vecino, era el hijo de. Claro, la sobrina de, claro. el primo de. Claro. Entonces, por eso no se necesitaba una organización, no se necesitaba. La organización existía desde el mismo momento que te sentías de la misma sangre. Y como te sentías rojo, Sí, pues y ya además que se sabías, acostumbraron a hacerlo como es que una ya cosa sabías dónde, rutinaria. en cuanto se, Era y una eso familia, ocurrió, pero... lo mismo ocurrió el día de la muerte de Patiño. ¿Cómo? Si aquí a Getafe no llegaban noticias, si aquí a Getafe le secuestraron cuando mataron a Patiño, pero llegó la noticia, Ya, y la noticia corrió como se la espuma. expandió, No había porque acción. la única forma de expandirlo era El boca a boca. el boca a boca, y irlo diciendo sobre todo en la donde había más aglomeración de gente, que era en las fábricas, y es por donde se empezó informando, en las fábricas. Una señora lo dijo, y de ahí fuimos Pues todo. el tú a tú, el boca a boca, y era la mejor propaganda que existía, porque esa no se perdía, esa siempre se recuperaba. Y gracias a eso, sobre todo, yo hablo desde lo que conozco, que fue la mayor caída, que fueron 15, y que había mucha mujer por medio, Claro. mucha mujer. La que no era, Y la que no era tenía vecina novia, y tenía conocías... hijos, tenía madre, tenía hermanas, tenía primas, tenía sobrinas. Fue la única forma que tenían de comunicarse. Y entonces, una que no se enterase, se corría la voz. Sí, se enteraba todo el mundo. Y así se iba. Y luego eso te ibas como podías y te reencontrabas allí donde podías. Y luego lo que te podías encontrar A la vuelta. Porque yo, mi madre, cuando volvió del juicio de Julián Grimao, de Julián Grimao, tía, cuando vinieron detrás, mi madre venía de Burgos, y de Burgos no se vino a Getafe, de Burgos se fue a la calle del Reloj. Entonces, estábamos mi hermana y yo en casa de mi abuela Pepa, porque vivíamos en el mismo patio. Y llegó, y como llamaron a la puerta, porque había daba tres calles la casa, y llamaron a la puerta y dijo: Manuela, que vienen unos señores preguntando por ti. Los señores eran la brigada política social, y se la llevaron, porque había ido a juicio de Julián Grimao. Ese fue el motivo. Juicio que no hubo juicio. Bueno, pero para ellos era la ley de Julián Grimao.
Muchas gracias, Antonia, por compartir esta tarde con nosotras, las comunistas, ¿no? Yo ya 50 años del Partido Comunista que Una milito. niña. Entonces, fíjate los años que llevas tú. A raíz de lo que Yolanda preguntaba, sí que es cierto que entonces que no se podía hablar. No se podía ir 2 personas o 3 juntas, Yolanda. Yo es que he vivido poco tiempo la clandestinidad, muy poquito, pero me acuerdo de que no podíamos ir más de 3, no podíamos hablar de nada, no, pero sí que difundíamos. Pues Pero eso era es lo eso, que el boca a decía boca. Yolanda, que quería que contase. Pues claro que echábamos nuestros pasquines y nuestras cosas, y pues eso es lo que decía, que cómo, porque al final llegaban Sí, historias desde sí. fuera. Pues eso es lo que Yolanda, yo creo que un poco, las mujeres, porque los maridos estaban presos, estaban en la fábrica, las mujeres, entonces erais los pilares que sosteníais todo. Vamos, era la piedra angular de todo el sistema que había en un pueblo. Los niños, lo otro. Entonces, eso es lo que yo creo que Yolanda quería que nos transmitiese. Como las mujeres que nos sabemos organizar y muy bien de toda la vida, quería que contases un poco. A mí también me gustaría. Gracias. Pues lo que te estoy diciendo, el boca a boca. Que tú te enterabas de una cosa, se lo decías siempre con reparo, porque no podías hablar abiertamente, Ni con todo el mundo. ni con todo el mundo. ¿Y en papel no llegaba nada? Poco, En la fábrica sí. poco. En la fábrica sí les presenta. Vamos, ya le En hablo papel del año llegaba 60 poco. y por ahí. Ya andaban un obrero, ya andaba eso sí, ya se corría de uno a otro, te lo pasaba, claro. Y la pititaica. Pero ya eso le damos del año 60 o por ahí cerca. 50 y Antonia, tal. ¿qué querías tú comentar de los escolapios? Que fue hospital. Cuéntalo. Cuando empezó la guerra, como entonces en los escolapios había noviciado, salían curas de allí y se fueron todos e hicieron hospital. Y cuando acabó la guerra, traían a los presos allí al hospital, que siguió funcionando, hasta que luego los curas volvieron otra vez al colegio. Pero lo hicieron hospital la República. La República. Y el hospitalillo lo emplearon de hospital para los presos. Y entonces por la pared del hospital no podías pasar, tenías que cruzar a la otra acera, porque había siempre guardias por allí paseando. Tenías que cruzar a la acera de enfrente, porque había presos que estaban en las ventanas y que estaban enfermos. Muy bien. Sí. Que es la que me había quedado pendiente antes. Me gustaría que nos hablases un poco más de tu padre, de Antonio Planels. Yo sé que nació en Ibiza, entonces me gustaría que nos contases cómo una persona de Ibiza, de aquella Ibiza, acaba en Getafe. Y eso es una historia. Para largo, ¿eh? Y luego... Pues ahora te voy a contar la historia de cómo mi padre acabó en Getafe. Mi padre era hermano solo. Era hijo único. Era hijo único. Vivían, ¿has estado en Ibiza? Sí. En la calle La Virgen, donde estaban los hippies, lo que es el centro de Ibiza. Pues allí vivía mi abuela con su marido y con mi padre. Y en la puerta de la roca esa que termina Ibiza, que ya es el mar, allí había una garita y había un carabinero haciendo guardia. Entonces el amor. A ver, cuenta que tenían una diferencia de edad muy grande, tu abuela y tu abuelo. Entonces mi abuela, cuando al carabinero lo trasladaran a Madrid, mi abuela muy valiente cogió a su hijo y se vino a Madrid. ¿Con el carabinero? Con el carabinero. Y luego pues se vinieron a Getafe. Y entonces mi padre pues vendría con 15, 16 años, puede que menos, a Getafe.
Por eso aquí Es somos una los historia de Baleares. amor. Son de las bonitas. Esa familia los llamaban los Baleares. Sí, Los Baleares. Luego la otra cosa que te quería Tuvo una bodeguita, ¿no? Tuvo una bodeguita Sí. en la calle San Porte. No era suya, él trabajaba en la bodega. La otra cosa que te quería preguntar de tu padre es sobre lo que has medio contado del exilio. Cuando él cruza a Francia, son 10 años en Francia, ¿cuál es la ruta que él lleva durante esos 10 años? Entiendo que has contado que has estado en Saint-Cyprien, en Argelès, pero Sí, pues teníamos muy pocas noticias de él, porque a lo mejor pasaban 3 y 4 meses sin saber. Sí, has conocido a Pascual. Sí, claro que le conocí. Bueno, pues la madre de Pascual, Sí. Pascual también estaba en Francia. Pascual Dorrego. Y era vecina de mi abuela. Mm. Y entonces estaban siempre, pues has sabido de tu hijo, pues he tenido carta, pues... Y a lo mejor estaban 3 meses o 4 sin carta. Mi padre cuando salió del campo de concentración, por lo visto se lo llevaron a los montes a cortar árboles. Luego pues él decía que había estado en la línea Maginot. Y luego después fue a parar a un pueblo que se llamaba Chartres. Allí trabajó en una fábrica de tejidos. Y luego ya en el 49 vino ya a Getafe. o sea, porque después de terminada, entiendo que durante las guerras, toda la Segunda Guerra Mundial, él la vivió En Francia. en Francia Sí. y en el 49 vuelve a España. Sí. ¿Por qué esos 4 años luego desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta el 49? ¿Por qué luego le costó tanto volver a España? Pues porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Y hasta que no se enteró de que él no tenía nada en gobernación pendiente, No vino. nada más que esos 3 Porque vecinos. ¿Él había tenido militancia previa durante la Segunda República? Sí, Sí, sí. sí, sí. Y Yo me se acuerdo, juntaba en la casa esa que te he comentado antes, donde se juntaban todos y las vecinas de enfrente estaban ojo a visor de entrar y salir. O sea, estaba calificado como rojo. como rojo. Y ¿En qué organización estaba? pues no lo sé, que estaba en el PC. Sí, 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 estaba en el PC. Cuando volvió, De teatro. la Cuando policía- volvió no. Bueno, pero me imagino que la policía le controlaría. Le obligaba a Mi presentarse. padre cuando volvió De hecho, ni hablaba de. tenía de sus nada. ideas, pero hablar no hablaba. Incluso no hablaba ni de lo que había pasado en Francia. Pero la policía le obligaba a presentarse en el cuartelillo. Sí. Cada 15 o 20 días tenía que ir al cuartelillo a presentarse. Hasta que pasó un tiempo y luego ya no. Pero cuando vino sí. Tenía que presentarse. Sí. Cuando llegó aquí por miedo, ¿no se refugió en casa mucho tiempo sin salir? Porque No. No. Es que ocurrían en muchos No, casos mi padre que, no. que tenían muchísimo miedo y entonces venían clandestinamente, se metían en una casa, Esos eran los topos. por ejemplo, mi suegro se metió en una casa y estuvo meses y meses sin salir. Porque tenía miedo No, a no, que mi saliera padre- y alguien le delatara y le Mi padre no. Es que mi abuelo no vino clandestino. Mi abuelo ya vino. Cuando vino con la tranquilidad de que no le iba a pasar De que no le iba a pasar nada. Por eso vino, si no, no había vuelto. Si alguien quiere hacer la pregunta, yo es que si no sigo, ¿eh? Y a mí una de las cosas que más, o sea, creo que es una de las joyas de escucharte hoy es un poco también que nos puedas hacer balance de, la pregunta antes Yolanda con el tema del agua, pero cómo ha evolucionado Getafe, cómo era el Getafe de tu niñez y cómo es o sea, cómo ha evolucionado de ese Getafe a la Getafe actual, los cambios Ay, que pues ha evolucionado mucho. Porque antes no podías hablar, no podías salir, no podías... Mira, te voy a decir un detalle. La Semana Santa estaban 40 días sin haber cine ni baile, porque había que estar de luto. Eso ya te dice mucho. Y nos tenemos que ir a de grande, Se lo joder. cuentan a los jóvenes. ¿Qué?
Que se lo contamos a los jóvenes eso y no se lo Y creen. dicen que es mentira, que eso es imposible. Yo recuerdo La iglesia era románica. Era donde estaba el Rafael río y todos Díaz Paz. esos, cuando pasaba la procesión, se apagaban las luces y todo. Yo no te hablo de mi tía o mi madre, yo lo recuerdo de apagar las luces y de todo, no, ahí no había nadie. Cuando pasaba la procesión se apagaba todo. Y de Burgos, de estar cenando y apagar. No, pero eso era Burgos, yo hablo de Getafe, que era lo que están preguntando. No, con mi padre no se metió nadie porque aparte de esas denuncias que tenía, tampoco se metieron con él. Y mi padre enseguida se colocó con Alfonsel en los transportes. Con el que había estado anteriormente. Claro, y luego ya después se metió en la bodega de consuegra Y estuvo hasta que se jubiló. Que a lo mejor has leído un libro ahora que sale La bodega de consuegra. ¿Tú has leído algo de un tal Poveda? Me suena, pero ahora mismo no caigo. ¿Te suena? Me suena. Me suena como apellido. Pues es pero- que ese es uno de los que organizaron volver y dar un golpe de Estado en España. En el Valle de Arán. Sí, Sí, pues es uno sí, de sí, ellos. Estaba en ese grupo. Sí. Y ese es hermano del dueño de la bodega donde trabajaba mi abuelo. Hermano Todo no, relacionado. sobrino. Ah, sobrino. Era sobrino de la bodega donde trabajaba mi padre hasta que se jubiló. Pero mi padre ya no quería saber nada. Tenía sus ideas, esas las respetaba y mi madre se iba donde tenía que ir. Ese era más tajandil, la abuela. Y nosotras lo mismo, pero mi padre no. Mi padre no. Te quiero hacer una última pregunta. Yo última pregunta ya no hago más, que son muchas. Hay un suceso que en alguna ocasión lo han contado, yo no sé si fue Ricardo o José Luis quienes lo contaron, de las elecciones sindicales del año 60 y... No, las sindicales, la del tercio sindical, estas que ganan... ¿Eso en qué año son? No, las elecciones al ayuntamiento donde se presentaba un tercio Eso es. no eran de sindicato, Eran... era de familia, o sea, de familia de humanos. Eso es. Vale, pues en esas... Estaban ¿Qué? un tercio de Falange y otro de Taller. Y entonces ahí fue una batalla. Ese día pasamos un miedo que... Eso es lo que te iba a preguntar, que contases un poco sobre ese día por el suceso, o sea, el relato que contaron de gente de Falange con pistolones que vinieron de todos lados y demás. O sea, que me imagino que eso en el municipio es un shock colectivo. Mira, yo vivo en una casa en la calle Ramón y Cajal. Allí la única que come con la izquierda soy yo. Los demás no. Había un señor, el hijo mayormente. ¿Sabes Carmen Machi? Fue vecina mía. Sobrina del alcalde de Arroyo. Fue vecina mía. Y una vez se encontró con este en el portal. Y le dice la chica, la hermana de Carmen Machi, ¿tienes fuego? Y le dice el de este. Mira, saca una pistola. Y se saca la pistola. Y en el portal había unas jardineras y solamente de todos los vecinos nos ocupábamos una vecina y yo de las plantas. Tocaba cambiar las plantas, movimos toda la tierra. Allí salió una porra. Un mango así, que era de hierro, con un cuero para colgarlo y un muelle así, con una bola en la punta, que aquello a que le dieran con aquello, le mataban. No sé quién lo metería. Eso no hace tanto, ¿no? Y eso no hace tanto. Que ya estaba la cosa más tranquila. Pero no. Todavía lo hay y malo.
Digo, ahora abunda además. Sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Tenéis alguna otra pregunta por ahí? Bueno, pues entonces acabamos aquí. Antonia, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con esa memoria que tienes tan extraordinaria, y me hacía mucha ilusión el traerte aquí y finalmente pues se ha cumplido. Así que muchísimas gracias por toda tu vida que has tenido y por venir aquí a explicarnos pues tu experiencia de vida. Muchas gracias. Muchas gracias y un aplauso para ti.